¿Qué pasa con los impuestos al campo? En principio, todo parece indicar que un futuro gobierno, en caso de ganar el balotaje de Sergio Massa, el ministro de Economía, no tendría previsto aumentar los impuestos al campo. Por el contrario, según el secretario de Agricultura, el objetivo sería bajar los impuestos a la producción agropecuaria. Pero lo vamos a analizar y para eso ya recibimos a Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? Muy bien, y también recibimos, claro, a Pedro Peretti. ¿Cómo Hola, estás, Pedro? Vero. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir? Mira, lo que podemos decir que es lo que dijo Bailo, es exactamente así. No se está pensando en ningún momento en subirle los impuestos al campo. Por el contrario, se está analizando bajarle los impuestos al campo. Te recuerdo que este gobierno le bajó 190 millones de dólares a 4 economías regionales, como son el maní, el azúcar, el tabaco y el arroz. O sea, que bajaron los impuestos y que está estudiando seriamente el tema de tratar de aliviar fundamentalmente a los pequeños y medianos productores, que son los que necesitan un alivio fiscal. Y bajo ningún punto de vista, lo dijo expresamente Massa y Bailo, y Massa hoy está ahí, van a sacarle la exención impositiva a las cooperativas. Al contrario, el que se la quiso sacar fue Mauricio Macri, no sé si ustedes se acuerdan, y nosotros nos opusimos terminantemente a esa decisión. Así que no hay ninguna discusión en eso. ¿Qué es lo que hay que decir además? Que acá hay una desnaturalización del rol de las entidades gremiales agropecuarias, que en vez de informar adecuadamente a sus socios, en vez de estudiar detenidamente lo que va a proponer el gobierno, se dedican a operar políticamente con cosas que son falsas, usando fake news como la que se usó para convocar, por ejemplo, a esa movida que resultó casi inexistente en Sanatorio Areco por el tema del desabastecimiento de gasoil. En esa movida es muy importante, se llamó a una movida agropecuaria poniendo como eje que había un desabastecimiento de vacunas y que faltaban instrumentos quirúrgicos. ¿Qué tendrá que ver eso? Primero, dos mentiras absolutas, porque no solo no desabastecimos de vacunas, no solo vacunamos a más de 200 millones de dosis pusimos, sino que además fabricamos vacunas. Somos uno de los 8 países del mundo que fabrica íntegramente vacunas para sus ciudadanos. Fíjate la fake news que se utiliza y la falsedad que se utiliza y cómo se utilizan las entidades agrarias para deformar y desinformar a la opinión pública. Ahora, Rulo, no desconocen las entidades agropecuarias esto que está diciendo Pedro y además, bueno, el anuncio claro del ministro de Agricultura, sí. Uno supone que lo han escuchado. Ahora, lo cierto es que van por todo, están pidiendo que se eliminen las retenciones a la producción de soja también. Sí, pero fíjate que lo hacen detrás de la bandera de que el gobierno tiene una política anticampo y esto ha sido una bandera tradicional y permanente, que un poco fue alimentada por los conflictos que tuvo, es cierto, el gobierno de Cristina Kirchner con las entidades rurales, aquella confrontación de 2008-2009, sobre todo por unas retenciones que también tuvo sus controversias, ¿no? Porque tuvo problemas de aplicación muy serios que deberían haberse analizado mejor. No se resolvió bien en ese momento ese conflicto, ni se diferenció lo que son los pequeños y medianos productores de los grandes oligopolios del campo argentino, y ya no hablo de productores solamente, sino de todos los que trabajan de la comercialización de esos. Sí, los exportadores también. Exportadores también, claro, son parte de ese complejo que es muy diferente al tema del productor o simplemente el tema del productor. Y es cierto, como dice recién Pedro, repasaba, muchas de esas cuestiones se fueron corrigiendo en este gobierno, seguramente en la última etapa, en los últimos 2 años, correcciones que fueron justamente a favor de la producción, empezar a reconocer la importancia de las economías regionales, el valor y cómo se compensaba esas economías regionales. Parcialmente creo que a los pequeños y medianos productores, todavía en segmentación hay mucho para trabajar en materia de impuestos. Cooperativas también, todavía las cooperativas siguen siendo consideradas en el tema de impuestos a las ganancias y otros rubros como si fueran grandes empresas. Una cooperativa, como por ejemplo AFA, una mega cooperativa, se la considera por el volumen de lo que factura, pero no que son 10.000 productores que están detrás de eso. Entonces, es una acumulación de pequeños productores, no una gran emporio exportador como puede ser cualquiera de las grandes empresas alimenticias. Entonces esos son aspectos todavía a discutir. Yo creo que Pedro acierta cuando dice que son valores en los cuales se está mejorando, pero es materia de discusión. ¿Por qué lo hacen las entidades agropecuarias que saben esto y sin embargo toman esto? Por algo que explicaba Pedro, no voy a ir más allá de eso. Si se ponen en una postura política y defender
determinado color o banderías políticas partidarias y obviamente prefieren negar la realidad antes de contradecir esos intereses, ¿no? También es cierto, Pedro, y tomo lo que vos decís, Rulo, y en relación a lo que vos señalabas, que claramente hay una posición política, digo, lo han manifestado en alguna manifestación de la que han participado, valga la redundancia, pero también cuando piden la desregulación absoluta, digo, porque precisamente lo que busca el Estado es tratar de reducir las desigualdades que también se dan al momento de evaluar la producción agropecuaria. Bueno, yo creo que en ese sentido las últimas medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, tienen que ver con crear un nuevo paradigma desde el punto de vista tributario, poniendo justicia tributaria, como fue la derogación de la quinta categoría del impuesto a las ganancias para los trabajadores, como fue la segmentación del IVA, y como creo que tiene que hacer, y lo dijo expresamente en un canal colega, en una entrevista que le hicieron al presidente, hay 450 ciudadanos argentinos, 450 sobre 47 millones de argentinos que tienen campos en el exterior y que están exentos del impuesto a los bienes personales y que deberían pagar bienes personales. Eso no significa aumentar la presión tributaria, eso significa llevar justicia tributaria, que paguen los que más tienen y que por supuesto los que menos tienen o los pequeños y medianos productores no se les baje la presión impositiva y no se les suba. Pero subirla a 450, cobrarle impuesto a 450 ciudadanos argentinos con cuantiosos bienes en el exterior que están exentos de impuesto a los bienes personales es justicia tributaria en el más estricto sentido de la palabra. Gracias, Pedro.